Cuando son las 9 de la mañana con 8 minutos, estamos con ustedes de vuelta después de ese comienzo musical y ya lo estábamos adelantando, tenemos nuestro panel del día de hoy con quien queremos ir abordando varias temáticas que tienen que ver con la contingencia. Les saludamos de inmediato, periodista, gestor cultural, editor de C80.cl, Daniel Segers. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días allá en la República de O'Higgins. Aquí efectivamente a pleno sol tenemos problemas distintos a la metropolitana partiendo por la temperatura. Hoy día estamos con una temperatura espectacular y un sol que me hace tener la cara arrugada, así que feliz aquí de estar de nuevo con ustedes. Gracias, Daniel. Lo mismo que al director de incidencia de la Fundación Pivotes, José Antonio Valenzuela, que también ahí está conectado con nosotros. ¿Cómo estás, José Antonio? Hola Rodrigo, muy bien, gracias. Saludos a Daniel también. Oigan, Hola, primero Rodrigo. agradecerles que estén acá con nosotros y poder entrar ya de frentón en lo que son nuestros temas propuestos el día de hoy. Obviamente los elementos que van de la mano con el caso Audios y particularmente las opiniones que se han estado expresando por parte del Ejecutivo siguen estando presentes en la discusión pública. Recordemos lo que fue los planteamientos hechos por el presidente Boric, reiterando en particular sus visiones en torno al encarcelamiento de Luis Hermosilla, esta prisión preventiva, y entre otras cosas ha estado señalando que no le afectan las críticas de la élite. Un mensaje que de alguna manera también fue reforzado por la vocera de gobierno Camila Vallejo durante la jornada del día de ayer, respaldando los dichos del mandatario sobre la élite por este caso y reforzando la acción, que esta acción no fue la misma al referirse en el tema convenios. Es parte también de lo que se ha puesto en la palestra, y aquí quiero entrar un poquito en lo que nos cuenta también La Tercera en su edición impresa del día de hoy, donde también se ha estado analizando un poco más en detalle qué hay a su vez detrás de este discurso y particularmente esta estrategia que se observa del Ejecutivo. Y según lo que cuenta La Tercera, ahí aludiendo a las fuentes de gobierno, como suele también observarse en muchas de estas notas, sostienen que los dichos del presidente responden a un análisis previo realizado por el segundo piso, que en base a diferentes mediciones sostiene que la ciudadanía cree mayoritariamente que existe un desigual acceso a la justicia que beneficia a la élite. Es parte de la lectura que da cuenta La Tercera el día de hoy. Además señala que no sé si me escuchan, Daniel, José Antonio. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Pensé que estábamos sin audio. Quería ahí complementar, además de este dato que les compartía de La Tercera, que este relato que se ha instalado en el Ejecutivo, leo textual lo que plantea La Tercera hoy día, sobre los privilegios del sector de la élite, se ha ido estudiando desde hace unas semanas y obedece a distintos informes y encuestas que han mirado con atención algunos equipos de asesores de la moneda. Entre estos está, por ejemplo, el informe de Desarrollo Humano de Chile 2024 del PNUD, presentado a mediados del mes de agosto en el GAM, con presencia del presidente, que este año apunta a las razones por las cuales se ha complicado la implementación de cambios para el desarrollo humano sostenible, y un análisis que también da cuenta de la fractura entre ciudadanía y élite y el distanciamiento con la clase política. Eso para ir acompañando a los antecedentes ya conocidos de lo que han planteado las autoridades, pero particularmente me interesaba dejar también presente esta lectura que hace La Tercera y particularmente esta estrategia que al menos se estaría observando desde el segundo piso. Dicho todo esto, me quedo con Daniel para que me cuente un poquito cómo ha estado siguiendo este tema y particularmente quedarnos con esta visión que nos entrega La Tercera. No es primera vez que hablamos del segundo piso, además, Daniel, José Antonio. Así es. Mira, es bien curioso este caso porque, esta situación que ocurre, porque, mira, en primer lugar a mí me da la impresión de que tras montones de situaciones desafortunadas que ha enfrentado el propio presidente, ¿no? Errores, ¿no es cierto? Se le ha criticado mucho, errores comunicacionales, errores de coordinación, de vocería, y al parecer, haciendo la analogía y con todo el respeto, ¿no?, que me merece el presidente, como cuando uno es pequeño y aprende a andar en bicicleta, ¿no? Y va al principio, ¿no es cierto?, y te caes, ¿no es cierto?, te limpia las heridas, pues luego sigue, luego te vas poniendo un poquito más osado, y luego viene una etapa, ¿no?, en la bicicleta que uno se pone como de alto riesgo, ¿no? Se pone a andar al lado ¿no es cierto?, del barranco, a tirarse por las bajadas más empinadas, ¿no? Y yo creo que está un poco en eso. Efectivamente esta apoyo o esta hiper desarrollo del segundo piso en esta segunda redacción
claro, puede tener algún sentido si se miden las reacciones, además, porque efectivamente esto topó con un aumento en las encuestas y efectivamente algo que parecía bien riesgoso, bien desafortunado, por supuesto que no es prudente, y esto también antes de esta salida, no es prudente que los presidentes de la República ni las autoridades máximas del país, de los distintos poderes, estén comentando, ¿no es cierto?, los procesos judiciales en curso, ¿no? Porque evidentemente su influencia como mandatarios, como autoridades, es infinitamente mayor que la de cualquier persona, como nosotros, por ejemplo, que yo aquí puedo estar opinando, digamos, no voy a tener ninguna influencia en los tribunales ni ninguna decisión, ¿no? Sin embargo, en esta segunda salida, efectivamente, con o sin desarrollo del segundo piso, justamente uno vislumbra, volviendo a la figura de la bicicleta, ¿no?, que estuvo al lado del despeñadero y zafó, porque tiene razón, efectivamente, opone un punto que es interesante de discutir y considerar a la hora de expresar un sentir ciudadano, ¿no? A la hora de hacerse parte de algo que se está sintonizando con el resto de la sociedad, y que obviamente entre medio, por cierto, aquí están los medios, está, ¿no es cierto?, la manipulación de la información, un montón de otros factores que el presidente no controla. Sin embargo, yo creo que eso fue una vuelta riesgosa por la cornisa, ¿no?, o el límite del barranco cuando uno anda en bicicleta, y sí zafó, sí puso un punto, efectivamente hay casos para atrás donde se pueden demostrar donde él sí opinó, pero sigue estando la duda a mí, ¿qué hubiera pasado si efectivamente, si no hubieran logrado prisión preventiva para Hermosilla? ¿Hubiera comentado igual, ¿no?, criticando eso? Y evidentemente, en buena hora sí podemos discutirlo y podemos saber qué piensa el presidente, apuntando, digamos, justamente a la intervención, ¿no?, cuando justamente lo que estamos viendo es que la verdadera intervención de los poderes del Estado se da de manera secreta a través de WhatsApp y otro tipo de comunicaciones. Voy contigo ahora, José Antonio. Ahí Daniel particularmente aludía a una analogía al tema de la bicicleta a la hora de pensar en lo que ha sido esta puesta en escena desde el Ejecutivo y particularmente los planteamientos del presidente en torno a este caso Audios. Ahí daba cuenta ahí que estuvo derrapando en el camino. Sin embargo, en estas segundas, particularmente opiniones que ha estado entregando durante esta semana, obviamente ha habido un mayor encarrilamiento, nos señala Daniel. Y ahí obviamente es importante ver cómo lo has estado siguiendo tú, también yendo un poquito más allá en lo que tiene que ver con jugar en el límite, en cuanto a las opiniones respecto a la labor que se está realizando por parte de otro poder del Estado. Pero te dejo ahí la palabra, José Antonio. Sí, absolutamente. Mira, lo primero es que yo creo que quizás las reacciones iniciales a las primeras declaraciones del presidente hubo una sensación de que era como una salida de libreto del presidente. Y a mí la verdad es que nunca me pareció tan así. Yo siempre vi en esto algo un poquito más calculado que otras veces que habíamos visto declaraciones desafortunadas o publicaciones en redes sociales que así como salidas de contexto. Y esto que sale de una estrategia segundo piso y además esta segunda vuelta, el presidente como que viene a ratificar que esto es algo más calculado que espontáneo. Ahora, evidentemente el presidente habla de una forma en la que él se sitúa como un defensor un poco del pueblo contra una élite corrupta y viene a celebrar desde ese rol y quienes lo critican en el fondo sería una élite preocupada porque se castiga a los miembros de su élite. Yo creo que todo eso es una narrativa que es un poco artificiosa. O sea, yo no he visto defensa alguna al abogado Luis Hermosilla, y quienes lo critican es justamente porque las declaraciones podrían entorpecer el caso judicial que se está llevando contra Hermosilla. Es muy buena la columna hoy día del rector Carlos Peña en el Mercurio, pero él señala básicamente que acá lo que se le critica no es una opinión, no es que el presidente manifieste una opinión, sino que su opinión desconoce los deberes que implica su cargo. Y uno de los deberes que implica su cargo es no pronunciarse respecto de casos que están en marcha y respecto a los que todavía no hay una sentencia. Acá no hay una sentencia condenatoria todavía y esto podría entorpecer la labor que están haciendo los fiscales, que está haciendo la misma jueza. Y eso por un lado. Y lo otro, que es respecto a esta estrategia que viene así como a delinear la tercera, yo creo que es preocupante, y ahí yo me cuelgo la pregunta que hacía Daniel también, ¿qué habría pasado si el fallo hubiese sido al revés? O sea, si hubiera quedado en arresto domiciliario o no hubiera tenido ninguna medida cautelar, habríamos salido a pegarle al Poder Judicial, porque si el diagnóstico es que las instituciones están débiles, que la gente desconfía,
es muy tentador para la política salir a usar eso a su favor, a alimentar esa desconfianza para traer beneficios políticos a mi causa, pero es súper dañino para las instituciones. Y en este caso habíamos visto un proceso que se había llevado a cabo de forma correcta, una jueza que tomó una decisión súper prudente, y esto como que viene un poco a enredar el asunto y me da la sensación que hay como una disposición a aprovechar la desconfianza que existe para venir a exacerbarla, a poner más leña al fuego, y eso puede ser súper dañino para unas instituciones que ya están débiles y que el esfuerzo que tenemos que hacer es ver cómo relegitimarla. Uh-huh. Daniel, ahí José Antonio entra en el tema de los costos que eventualmente se podría tener, no solamente en el proceso mismo, sino que también en las propias instituciones. Y ahí es donde también es importante entrar en este enfoque que de alguna manera se hace en las lecturas en torno a las visiones que se quieren plantear en torno a las élites, y si efectivamente en este caso el fin justifica los medios. Sí, y aquí hay otro punto que creo que también ayuda a entender un poco si esto efectivamente, yo dudo que la primera, yo ahí tengo una discrepancia, dudo que en la primera, o tengo dudas acerca de que si la primera intervención, la primera salida fue planeada. Yo creo que tengo las dudas, todavía pienso que puede haber sido una salida de madre que se compuso después. Pero como sea, como están las cosas, ¿no? Y como sigue saliendo, ¿no? Cada día nueva información de este caso, creo que también es una buena manera. Si yo fuera el presidente también pondría un cortafuego alrededor mío, dado que esto está la onda expansiva llegando a todas partes, no incluyendo obviamente el segundo piso, Miguel Crispi, que fue, no hay relaciones, el hijo de Hermosilla, que también es parte de la camarilla inicial. Por lo tanto, es una buena manera de poner un cortafuego también, es decir, yo no tengo nada que ver con esto, no me importa lo que pase, es más, celebro, no me duele, no me afecta, no tengo ninguna prudencia como el resto quizás pueda tenerlo, ya sea por respeto, por involucramiento o no, o por prudencia o no, justamente toma esta cosa que obviamente sí es parte de lo que puede interpretarse como el sentir de la gente, por lo que creo que también estratégicamente es una buena manera de él mismo poner el cortafuego, justamente en el caso de que esto escale al punto de que tengamos gente del segundo piso involucrada. No lo sabemos. En estas horas vamos a conocer, mañana también vamos a conocer nuevas filtraciones de esto y en una serie, digamos, de varios capítulos que justamente yo creo que el segundo piso también lo tiene expectante. Y de esta manera, al menos, resguarda y sacó con todo lo que hemos comentado, digamos que puede ser débil o cuestionable, pero el resultado finalmente es que salió medianamente o ha salido de esta vuelta medianamente airoso. Hay que ver qué pasa con nueva información y en qué punto queda, ¿no es cierto?, una figura como el presidente para poder hacerle frente, ya que se metió en esto, ¿no? Podría haber pasado, haber elegido el camino menos riesgoso y haber pasado por el lado y haber estado esperando expectante, ¿no? Pero como señalaba, al parecer aquí el dominio del pedaleo nos lleva a más, a más desafíos, ¿no? Sí. Con el riesgo. Oye, Daniel, en cuanto al riesgo de las instituciones que también deslizaba José Antonio en su intervención, que puede acarrear también estos dimes y diretes. ¿Daniel? Sí, claro. Sí. Justamente a eso me refería, que el riesgo que está corriendo no es habitual, por eso dudo a veces que sea todo tan calculado, creo que es más bien redactivo este apoyo, pero el riesgo lo está corriendo y es una apuesta que, como decía, hasta a esta vuelta le ha dado resultados. Yo sería más prudente de aquí para adelante, aún así, porque obviamente este punto lo hizo no retroceder. También hemos visto momentos donde el presidente se ha visto envuelto, digamos, en situaciones complejas, donde sí ha reconocido su error, por lo tanto tenemos también la perspectiva de que tiene esa capacidad. El tema es que efectivamente reconociendo errores no se avanza mucho tampoco. Por lo pronto, la manera yo creo que cauta de aquí para adelante de esperar resultados, de esperar, porque esto va a arrojar mucho. Si estamos comentando cada resolución, cada medida de esto, lo puede efectivamente hacer patinar un poco en la bicicleta y pegarse un buen conchazo, como decíamos de chico. Sí.
José Antonio, te dejo ahí también la palabra para entrar también en los análisis que hacía Daniel y particularmente las dinámicas que se están asumiendo, como decía, de ir comentando cada antecedente que va apareciendo, no solamente al alero de lo que es las propias audiencias, sino que además las publicaciones que ha estado haciendo en forma periódica CIPER. Absolutamente. Mira, lo primero para ver si va a salir airoso de esta el presidente, como dice Daniel, es también esperar las reacciones del abogado Juan Pablo Hermosilla. Nosotros ya vimos cómo reaccionó de forma súper vehemente a la primera declaración, ¿no? Y vio una conferencia de prensa de 40 minutos en una plaza, o sea, una cosa que nunca habíamos visto, y ahora puede que venga una segunda vuelta, y Juan Pablo Hermosilla es bastante hábil con el manejo con los medios, entonces yo me gustaría ver si esto se transforma en un debate, un 1-1 entre el presidente y Juan Pablo Hermosilla, si es que efectivamente esto no termina siendo contraproducente para el presidente. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo vuelvo con el tema institucional. Porque acá efectivamente el caso como que la resolución de la jueza dejó a todos más o menos contentos y hubo prisión preventiva y en un primer momento incluso fue a Santiago 1 Luis Hermosilla, después eso se echó para atrás. Pero entonces había poco que criticar, pero lo que estamos viendo, y no solo en este caso, lo vimos con el caso de Daniel Jadwe y ahora que se modificó la cautelar, lo estamos viendo de nuevo, lo vimos también en el caso de Katy Barriga, cuando no le dieron la prisión preventiva, es un cuestionamiento permanente de las autoridades políticas o del mundo político a la forma en que se toman decisiones judiciales, un poco también poner en duda de si hay una verdadera transparencia, de si las instituciones realmente funcionan como debiesen funcionar, y eso va alimentando este diagnóstico que tenía el segundo piso de que la gente cree que la justicia no funciona. Y es corrupta, y es poco transparente, y que puede tener una cuota de verdad, pero si estamos con nuestras autoridades encargadas de relegitimarlas, cuestionándolas más aún todo el tiempo, incluso cuando los resultados son adecuados, cuando la cuestión se dio bien, es muy difícil dar vuelta a la situación. Y yo creo que acá es imprescindible un poco más de responsabilidad de todos. Porque esto tampoco es algo solo del gobierno, cada vez que a alguien le incomoda un fallo, empezamos a decir que acá hay una persecución política, o que acá cierta persona quedó libre porque la élite nunca paga. Entonces, uno esperaría que las autoridades hubiera una defensa de las instituciones, dejarlas trabajar, comentar cuando se acaba el fallo, cuando hay una sentencia definitiva, todas esas cosas que parece que como que pasaron de moda, pero que le hacen muy bien a la institución misma. Ocupemos los últimos minutos que nos quedan de este bloque para ir cerrando ideas. Daniel. Sí, yo creo que falta siempre en este diseño una vocería, que es otro tema, porque evidentemente con el paso de pelota, que también ha sido una estrategia, ¿no? Si todo esto se ha tratado de reacción y de estrategia, ¿no? Así como en el rugby, ¿no? O en otros deportes de pelota, ¿no? Donde se va pasando rápido, ¿no? Hemos visto un desfile de vocerías que confunde un poco, y que de pronto, como si nada, el presidente la toma de nuevo, digamos. Entonces creo que de aquí para adelante, efectivamente, ya que se salvó del borde del barranco, ¿no? De caer en la bicicleta, sería bueno, efectivamente, un diseño donde se coordinara una vocería, donde se pusieran todos estos elementos a la mesa, y quizás, justamente como está sucediendo, como, ¿no es cierto? La vocera del gobierno ya ha comunicado oficialmente que va a tener un bebé, se viene obviamente un prenatal, ¿no? Y se viene obviamente prontamente un cambio de vocería, ¿no? Vamos a ver cuánto dura esta investigación para que quizás ese punto sea aprovechado de darle un descanso y un respiro a todo este otro carrusel de vocerías temáticas, y se alinee para que esto de que las instituciones funcionan pueda ser una realidad, ¿no? Cuando Lagos lo dijo, ¿no? Lo que hizo fue imponer un sentido de realidad, aunque era mentira. Por supuesto que no funcionaban las instituciones, por supuesto que todo esto no había WhatsApp en ese tiempo, pero todo esto ocurría debajo de eso. Pero lo que hizo muy bien, y en eso lo logró porque aprovechó su impronta de estadista, fue hacernos creer que las instituciones funcionaban. Por lo tanto, estuvimos décadas después tranquilos porque las instituciones funcionaban mientras todo esto ocurría, digamos. Entonces, quizás sería bueno en ese diseño, pensando en un futuro cambio de vocería, hacer esta jugada
para que de alguna manera pueda blindarse el presidente en los mensajes que conviene que él lleve como jefe de Estado, y el resto de estos temas, estos casos, estas contingencias, pararlos justamente en donde corresponde, que es, si no es la vocería sectorial, ¿no? La vocería de gobierno, que es evidentemente el paraguas y el enunciador político, ¿no? O debería ser el enunciador político, ¿no? Por antonomasia. José Antonio, también para cerrar esta parte del panel. Sí, yo creo que, bueno, lo que uno esperaría es que esta cuestión, este caso, siga por su cauce y que se acabe o sea, es que se termine esta forma de litigar por la prensa entre gobierno y defensa. Eso por un lado. Y el otro yo creo que es uno de los aspectos importantes que suelen tener este tipo de crisis en Chile. Es que normalmente la única forma en que en Chile se legisla algo profundo es cuando ocurre un escándalo como este. Entonces, ojalá que esto genere un cierto momentum y un sentido de urgencia para hacer una reforma que desde hace tiempo que todo el mundo dice que es urgente y que es una reforma al sistema judicial, sobre todo al gobierno judicial y los sistemas de nombramiento de jueces de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, que no pueden estar dedicados a su labor, que es fallar, sino que tienen que estar preocupados de designar autoridades, designar jueces, designar notarios, conservadores, y en eso se empiezan a colar los intereses económicos y ahí se enturbia todo. El diagnóstico está, se han hecho propuestas, hubo incluso un consenso de los expertos en el proceso constitucional número 2, bien transversal, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Entonces, que aprovechemos el impulso que dan este tipo de cosas para avanzar en una reforma sustantiva a una de las instituciones más importantes de nuestra democracia. Ya son las 9 de la mañana con 34 minutos. Volvemos al diálogo que tenemos esta mañana junto a nuestros panelistas, José Antonio Valenzuela, director de incidencia de la Fundación Pivotes, con Daniel Segers, periodista, gestor cultural, que han estado ya revisando los primeros elementos de esta conversación y de estos temas que tenemos propuestos para el día de hoy. Y ahora quiero ir particularmente a otra temática que tiene que ver obviamente con la seguridad, que ha estado presente también dentro del debate público, y en particular las consecuencias luego de lo que se fue dando en la comuna de San Bernardo. Hubo balaceras donde lamentablemente salieron heridos 2 niños, también resultó fallecido obviamente una persona durante un robo, durante estos últimos días. Esto trajo a colación nuevamente el tema de la seguridad en las calles de nuestro país, y en particular la petición de la presencia de Fuerzas Armadas en el apoyo en la seguridad en los territorios. Esto particularmente lo planteó el alcalde de San Bernardo, Christopher White, que va también muy de la mano con lo que han hecho, planteamientos que han hecho otros alcaldes en estos últimos meses. Quiero entrar en ello porque además queda la señal desde el Ejecutivo de poder evaluar el despliegue de estas Fuerzas Armadas, y frente a ello, además de esta evaluación, la intención está también cómo se va avanzando a nivel legislativo en los proyectos de ley que están de la mano de estos fast track y de la agenda de seguridad, y entre ellos obviamente las reglas del uso de la fuerza, que para muchos de quienes están siguiendo con atención no solamente el debate, sino que además el avance de estos proyectos en el Parlamento, es importante tener este respaldo a la hora de sacar obviamente a estas instituciones a las calles. Quiero entrar en ello, José Antonio, parto contigo para que me cuentes un poco tu óptica respecto a lo que sigue surgiendo en las reacciones a nivel de los jefes, en este caso comunales, y particularmente cómo vamos acompañando si efectivamente esta evaluación da otro paso por parte del Ejecutivo. Sí, bueno, lo que uno va viendo, y yo creo que esto es una tendencia que partió con el alcalde Tomás Bodanovich, que con su habilidad política fue el primero en dar ese paso incómodo, es que se ratifica un sentir de los alcaldes, incluso del mundo más cercano al gobierno, de un descontrol a nivel de los municipios, a nivel local de la delincuencia. El alcalde Bodanovich fue el primero que pidió que pudiese tener un rol las Fuerzas Armadas y el Ejército en el control de la delincuencia, y ahora vemos que esto es como una pelota de nieve que sigue, y el alcalde Christopher White, si no me equivoco, es militante del Partido Socialista.
y esto refleja una desesperación y también, bueno, evidentemente tiene que ver con que estamos en pleno proceso de campañas electorales y este es el problema que preocupa a la ciudadanía y se quiere una respuesta ya. Los alcaldes están tratando de encontrarla y las Fuerzas Armadas parecen un instrumento muy atractivo como para ofrecer respuestas rápidas. Pero la verdad es que cuando se tiene este debate en serio, todo lo que uno ha visto, y lo ha visto desde el mismo ejército, desde la misma Fuerza Armada, es una negativa de ellos a salir de un día para otro a asumir esta función que no han tenido hasta la fecha. Yo creo que es muy distinta la conversación cuando hablamos de la protección de fronteras, de infraestructura crítica, pero el ponerlos a combatir delincuencia en la calle, es un concepto que yo creo que ellos mismos han buscado evitar y han buscado transformar en una discusión un poquitito más general, de ponernos de acuerdo como país sobre cómo queremos combatir la delincuencia, el crimen organizado que ya se instaló en Chile, y no puede hacerse a partir de reacciones apuradas por episodios de violencia súper choqueantes, intimidantes, como lo que estamos viviendo cada fin de semana. Esto necesita un gran acuerdo de la clase política y una estrategia para enfrentar el crimen organizado que si no se hace de forma unida, bueno, nos van a comer. Y yo creo que eso es lo que se ha visto en los países donde el crimen organizado ya penetró y entró en las instituciones y se transforma en el fondo como en un cáncer que hizo metástasis en todas partes. Yo creo que todavía estamos a tiempo, pero necesita una estrategia unida donde nuestras élites políticas y élites en general puedan un poco declararse la paz y fijar una forma de operar común que no es saquemos en San Bernardo a los militares durante una semana o un mes. Yo creo que esa salida que puede ser atractiva en tiempos electorales está muy lejos de ser un parche que alivie la enfermedad. Bueno, ahí bien importante lo que señala José Antonio en torno al factor electoral, que me da la impresión de que tiene mucho en varias de las opiniones que se han expresado en torno a este tema durante estos últimos meses. Pero tampoco podemos alejarnos de la dificultad para llegar a un diagnóstico y a una proyección de soluciones conjuntas, unitarias, y que vaya también de alguna manera de la mano con la agenda legislativa. Daniel, no sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que esto es bastante más antiguo que el alcalde Bodanovich, ¿eh? Yo lo recuerdo este tema como mantra del alcalde Carter también, ¿no? Y si vamos, digamos, a cualquier situación compleja hacia atrás, ¿no? Bueno, y evidentemente las catástrofes, no siempre es lo primero que se hace es, ¿no?, disponer del contingente de Fuerzas Armadas. Y efectivamente ahí no está la solución al problema, creo yo, por más que sea atractivo, ¿no? Justamente en este momento electoral, ¿no? Y evidentemente eso desvía absolutamente el tema, que esto es un tema policial, ¿no? Y que el gran problema que tenemos de seguridad pasa por mejorar nuestras policías, ¿no? Cuando efectivamente estuvo el momento, ¿no? Y de hecho ahora estamos con el foco en la corrupción en el mundo civil, ¿no? Pero el año pasado y los años anteriores nuestros grandes temas de corrupción estaban en el mundo uniformado, Paco Gate, Milico Gate, ¿no? Lo que evidentemente ponen en situación de revisión, ¿no? Cómo se están formando, cómo se están ejerciendo su labor, ¿no? Las distintas ramas de la Fuerza Armada. Y en eso, claro, tenemos mucho que aprender, ¿no? Y mucho que mejorar, y creo que no lo estamos haciendo. Justamente nos vamos nuevamente a la discusión acerca de los militares, ¿no es cierto? La ministra Toá convocó, bueno, fue solicitada una reunión, ¿no? Hay mucho movimiento por arriba, pero de lo que importa, ¿no? De que incluso en qué va Milico Gate, en qué va Paco Gate, bien poco, y qué hacemos con eso, cómo mejoramos las policías para reaccionar, pero también para prevenir, pero en serio, ¿no? ¿Cómo hacemos a nivel territorial? Justamente todas estas articulaciones que los municipios también llevan y coordinan con las juntas de vecinos, con los comités de adelanto, ¿no? Esto ya no basta con entregar un tríptico con un teléfono que nadie contesta, o con una grabadora que no va a hacer nada, ¿no? ¿Qué hacemos con el... Claro, o con el abundante personal que hay de seguridad de diversa índole, algunos más calificados, otros menos, de las municipalidades, los que mal llaman
Paz Ciudadana, ¿no? Esto es una digresión. Ha penetrado tanto el nombre de la Fundación Paz Ciudadana que la gente dice, oye, llámate al Paz Ciudadana, cuando lo que se está refiriendo es seguridad ciudadana. Bueno, esa seguridad ciudadana, aparte de acompañar y apoyar moralmente a la gente, en rigor no puede hacer nada, no puede detener, no puede nada, ¿no? Incluso cuando uno los llama y dice, oye, a lo mejor ellos tienen un contacto más directo, no, llaman al mismo cuadrante que llama uno, ¿no? Por lo tanto, ¿qué se hace con todo eso? Porque ahí hay plata pública metida, ¿no? Hay recursos, y con resultados pésimos. Entonces, creo que ahí esto sigue siendo algo de la índole policial, bueno, de judicial, y por arriba y por abajo. Efectivamente no sacamos nada con arriesgar a los carabineros todos los días, cuando por arriba el crimen organizado se está incrustando en nuestras instituciones, ya lo vemos, ¿no? Y efectivamente cuando no queda presupuesto para formar policía, para hacer inteligencia de verdad, porque hay desfalco, ¿no? Cuando la formación de las ramas policiales tiene serias falencias, tanto a nivel técnico, ¿no? Cuando efectivamente esta institución ha estado secuestrada, digamos, ideológicamente por la doctrina de la seguridad nacional, poco se puede hacer frente a problemas tan complejos como lo que estamos enfrentando, con una delincuencia internacionalizada, y poco tiene que ver con la labor de los ejércitos, que, dicho sea de paso, sí prestan colaboración con el resto de la sociedad ante situaciones de emergencia, e incluso para nuestras elecciones los que resguardan los colegios, ¿no? Y son garantes, ¿no? de los votos, son las Fuerzas Armadas, por lo tanto colaboran también con este mundo civil, pero creo que va por mal camino esta idea desesperada y entendible ante, obviamente, situaciones terribles que están ocurriendo de los alcaldes, ¿no? Se puede estudiar, como dice la ministra, pero lo más factible es que después de esos estudios arrojen lo mismo. José Antonio, me quiero quedar con la mirada desde el interior de las instituciones de orden público, de orden y seguridad. Ahí particularmente Daniel les daba cuenta del tema de los carabineros, también no solamente tal vez desde el punto de vista estricto de la formación, sino que además a la luz de los casos que han afectado la visión de la ciudadanía respecto a su rectitud. Ahí recordaba el Paco Gate, por ejemplo. ¿Cómo ves también esa arista que me da la impresión pocas veces se analiza, o en el último tiempo no se ha analizado tanto como en otros momentos? Hablar un poquito de aquello, obviamente el factor electoral del que hablabas tú tiene mucho que ver ahí, pero ¿cómo ves también ese análisis en torno a cómo vamos reforzando la labor de estas instituciones y efectivamente ir dotándoles de herramientas, dotándoles de conocimientos, de perfeccionamientos para enfrentar aquello y particularmente lo que tiene que ver también con la visión ciudadana de ellos? O sea, qué duda cabe que en Carabineros se necesita una modernización y una adecuación de su estructura y de su reglamentación para asegurar más transparencia, para asegurar más profesionalización, pero como en casi todas las instituciones del país. O sea, yo creo que los temas que hemos visto de probidad y transparencia en Carabineros son un reflejo de lo que vimos a nivel país, y yo creo que nadie está exento. Lo hemos visto en el Poder Judicial, lo hemos visto en el Congreso, se ha visto en la administración. Y mal que mal, igual seguimos hablando de instituciones como Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas, que son las que tienen una mayor valoración y aprobación ciudadana. O sea, si nosotros creemos que todo el foco está en la corrupción y la poca transparencia de Carabineros, bueno, que quedaría para el resto de las instituciones. Yo creo que acá uno de los problemas que hemos tenido es que hemos transformado la seguridad, hemos transformado Carabineros, hemos transformado el Ejército en uno de los principales campos de batalla de la política. Y lo que nosotros vemos es, por un lado, vimos una oposición en el gobierno pasado que se negó de forma permanente a permitir un estado de excepción en la Araucanía, a pesar de la situación crítica que se vivía. Y hoy, cuando gobiernan, hemos tenido estado de excepción en la Araucanía desde el día 1 del gobierno, y probablemente la tengamos hasta el último día del gobierno de Gabriel Boric. Y por el otro lado vemos algo muy parecido. Si la verdad es que a lo que hace el gobierno, la oposición le va a subir la apuesta siempre, y cuando es estado de excepción en la Araucanía, bueno, vamos a pedir estado de excepción en Santiago, en Providencia, en Las Condes, y queremos estado de sitio después. Y mientras esto, y por un lado, bueno, hay que refundar las policías, que era el discurso en el 2020, y por el otro lado, cualquier
tipo de conversación acerca de modernizar o de reformar algunos aspectos de nuestras instituciones de defensa también se recibe así como un ataque y hay nos negamos por completo a la conversación. Entonces, mientras nosotros sigamos teniendo como campo de batalla respecto a la seguridad, va a ser a río revuelto ganancia de pescadores, pues va a ser extraordinario para el crimen organizado, extraordinario para la delincuencia, porque no somos capaces de ponernos de acuerdo en una estrategia común. Cuando el tema seguridad era un tema menor en el país, que eso podría haber sido hace 10 años atrás, uno puede entender que uno transforme esto en campo de batalla. Por un lado se hable de refundar Carabineros y por el otro de estado de sitio en la Araucanía. Ahora necesitamos más que nunca una estrategia unida y donde ninguna fuerza política le ponga palito a quien está tratando de lidiar con un problema tan complejo como este. Yo creo que todavía estamos lejos de eso, pero ese debiese ser el horizonte, porque si no, mientras nos sigamos haciendo zancadillas a quien está tratando de lidiar con fenómenos tan complejos como el terrorismo en la Araucanía o el crimen organizado en el norte, no le veo mucha salida a esto. Daniel. Sí, y el tema es técnico, efectivamente, o debiera ser hace rato técnico. Yo estoy de acuerdo con José Antonio en el sentido de que no nos ayuda la altisonancia, no nos ayuda a quedarnos solo en la corrupción ni solo en el desfalco. El tema es que esto es una cadena. Si hay corrupción, no hay presupuesto, ¿no? Si hay corrupción, no hay buena ejecución, ¿no? ¿Qué mecanismos de contraloría tienen estas instituciones ¿no? Lo que se llama asuntos internos para que efectivamente exista un control? ¿Y cómo los dotamos de herramientas? Porque efectivamente los propios carabineros están muchas veces maniatados porque tampoco tienen, y en buena hora también, revisar los procedimientos para que no existan abusos, también los limita, y efectivamente eso parte digamos, por poner un límite entre lo que pueden hacer. Y da esta sensación de que estamos entregados, ¿no? Hasta el chiste de Bombofica, ¿no? De los derechos del delincuente, ¿no? Del día pidiéndole disculpas al delincuente, ¿no? Es justamente cómo hacemos para que delinquir en Chile tenga costos, y tenga costos para todos, ¿no? Tanto para el microtraficante de esquina como para el gran empresario o la autoridad que está siendo sobornada para hacer botín del Estado. Por lo tanto, este es un tema que está sistémicamente conectado, pero ya sería hora de hacer un debate técnico, ¿no? Efectivamente, alejar estos miedos de refundación. Yo no tengo problemas con el concepto. Quizás podríamos llamarle de otra manera, pero revisión profunda y rediseño desde luego, ¿no? Tanto en la formación, tanto como los sistemas de trabajo que tienen, las jerarquías, los controles, ¿no? Eso... Si no le llamamos refundación, llamémosle profunda revisión, ¿no? Profundo rediseño, pero claramente, o sea, ahí está el problema. Ellos son los encargados, los mandatados para actuar, y si no tienen las herramientas por diversas razones, es ahí donde tenemos que poner la ficha, ¿no? Empezar a pensar o adaptar a los miembros de las Fuerzas Armadas para intervenir en situaciones donde efectivamente son de índole policial, donde se requiere una investigación, o se requiere a partir de una denuncia de un hecho generar investigación, reacción, tener sistemas interconectados, cómo dialoga la PDI con la policía, la eterna rivalidad, qué es de la policía, qué es de la PDI, quién investiga, quién no. Existe un gran enredo todavía, y eso obviamente juega a favor de la delincuencia. Es entendible obviamente el clamor de los alcaldes, pero efectivamente el problema es sistémico y es mayor, no tiene que ver con una sola comuna, ¿no? Es un poco, claro, delirante, ¿no? Si esto se aplicara, ¿no? ¿Y qué pasa con la comuna de al lado, ¿no? O sea, si está San Bernardo con resguardo policial y las comunas aledañas, no, obviamente que se va a ir moviendo todo esto. Que era, ¿no? La discusión y que claro, se tenía con el Calle Sin Violencia. ¿Te acuerdas que también se hablaba? Claro, claro, o justamente cuando esta figura que se hacía con el barrio Bellavista, ¿no? Que desde una esquina es Providencia, la otra es Recoleta, la otra es Santiago, entonces Recoleta cuida hasta Recoleta, Santiago, o sea, claramente ahí falta una política inteligente, ¿no? E integral que ponga los énfasis, y que esto obviamente no se quede estampado en una discusión política. Y es difícil, yo lo veo difícil en este contexto, porque efectivamente, nuevamente, las elecciones capturan los temas, los elevan, pero se construye bien poco, queda bastante superficial el abordaje.
Ujú. Nos quedan 8 minutos, ahí compartámoslos para cerrar ideas, José Antonio. No, me parece que son estas las conversaciones que hay que tener. Yo encuentro que es importante tener las discusiones que señala Daniel, complementémoslas también con darle un apoyo político también para que las fuerzas policiales puedan hacer su pega. Porque también es lo que vimos durante 4 años que ha debilitado la posibilidad de que hagan bien su trabajo. Vimos que con lo que pasó con el malabarista en Panguipulli, lo que pasó acá en el puente Pío Nono, rápidamente es fácil transformarlo en carne de cañón, pedirles que hagan la pega, que vayan a los barrios, que corran riesgo, pero después, a la primera de cambio, bueno, ellos los tiramos al paredón, ellos son los culpables de todo lo malo, y incluso salimos con salidas apresuradas, como la que tuvo en su momento la actual vocera, tratando de asesino, básicamente, a un policía que tuvo que enfrentarse a un ataque en Panguipulli. Entonces, tenemos que complementar estas dos cosas, y para eso, yo insisto, se necesita un poco una tregua, y este tema, por la importancia que tiene, por lo fundamental que es para poder salir adelante, necesita dejar de ser un lugar donde nos salgamos a agarrar a combo, y empezar a ser un tema donde podamos tener ciertos mínimos comunes. Hay otros donde vamos a poder mostrar todas nuestras diferencias, todo lo que nos separa del frente, pero en se necesita una fuerza cohesionada, una fuerza unida, para atacar a un tipo de crimen que es nuevo en Chile y que realmente, si se lo hace de forma dividida, yo creo que nos van a ganar, nos van a pasar por encima. Daniel, para cerrar el panel de hoy, te dejo ahí tiempo. Sí, ojalá la seguridad tenga, pasado estas contingencias, tenga algún asidero mayor. Incluso nosotros también tenemos bastante mala imagen de la figura de las comisiones, ¿no? Tuvimos toda la época de la transición llenos de comisiones, ¿no? Y se hacía este chiste de, no, un camello es un caballo hecho por una comisión, ¿no? Pero efectivamente faltan comisiones de verdad, ¿no? Que integren a la academia, que integren a los verdaderos expertos, ¿no? Y que efectivamente se traduzca eso en medidas y ajustes reales, porque lo estamos sintiendo día a día en la calle, y efectivamente la gente del progresismo meterse en estos temas con mayor profundidad, ¿no? Y oír el clamor ciudadano que tiene miedo, que está asustado. Y la gente asustada efectivamente no produce ni genera paz social. Por lo tanto, hay que atender ese tema desde varias aristas, no solamente desde la legal, policial, social, educación, condiciones. Eso es lo que previene la violencia, condiciones básicas, igualdad ante la ley. Si este caso, Hermosilla, nos podría dejar algo, quizás sería eso, ¿no? Algún límite, alguna golpe de timán que diga hasta aquí, ya basta. A partir de ahora impera la ley. Dicho todo esto, yo quiero agradecerle a nuestro panel del día de hoy, José Antonio Valenzuela, Daniel Segers, que han estado con nosotros en conexión para tratar estas temáticas. Un abrazo a ambos y nos estamos reencontrando a futuro en otros paneles, ya sea telemático, ya sea acá en el estudio, siempre abierta la invitación. Que estén muy bien. Chao, Rodrigo. Un abrazo para ti, Rodrigo, para José Antonio. Que les vaya bien. Chao, chao.